la sede, dice, de muchos futbolistas, sí, pues, ¿no? Sí. Que venían especialmente del exterior del país. Ahora, así nace el clásico, va creciendo el clásico. Entonces, nos remontamos nomás pues a esa época, ¿no? Después del 68, 69 va naciendo el clásico. Pero este clásico del 70 forma parte de la primera época del clásico. Porque ya en el 71 hay un clásico que realmente para mí ese fue el primer clásico. El primer clásico de verdad, ¿no? Ese fue en el, no sé si en los datos que están proporcionados, pero ahí, digamos, y ganó Oriente 3-1 en ese clásico, no recuerdo mal, ¿no? Ajá. No lo tenés en los datos. Yo lo tengo, lamentablemente no lo pude traer, ese dato. Porque yo tengo todo en carpeta. Yo tengo cuadernos llenos de los partidos del fútbol, desde que comencé a relatar. ¿Por qué usted dice que el fútbol de la época del 70 es el mejor fútbol de Santa Cruz? Para mí es la época de oro del fútbol, por los jugadores que venían. A ver, yo le pregunto a Carlos Valverde, un jugador como Toniño, un jugador como Capó o Luisinho, o como Taritolay. O como Taritolay, René Domingo Taritolay. Taritolay es el mejor jugador que vino. Mediocampista, excelente. Y Capielo es el mejor. Uno de los mejores. Debe estar por ahí, ¿no? Debe estar porque... Ahora, Reinaldo Pedroso, gran jugador. ¿Se acuerda de lo que era Por Pedroso? eso le digo, ese equipo del 70-71, ¿cierto? Con Jiménez, con Pedroso, con Choco Antelo, luego lo teníamos a Maldonado, Pacho Flores, me mete ese medio campo, Ñarri Méndez, punta derecha, Mario Usín, punta izquierda, otro gran jugador que vino de Chaco de La Paz. ¿A Mario Usín viene de Chaco? Claro, porque él era trabajador petrolero, como todos los que jugaban en Oriente, la mayoría eran trabajadores de yacimiento. Choco Antelo jugó en Real, y de Real pasa a Oriente, pero es porque ocupa el lugar de su padre que muere, que era trabajador petrolero. Los trabajadores petroleros tenían la oportunidad de que si morían, sus hijos podían entrar ahí. Y Choco aprovecha eso y pasa de Real a Oriente. Así es. Justamente el año 1970. Evidentemente, ahí está. Y Choco Antelo fue, ya ahí en ese clásico estaba en el 70, ¿no es cierto? Sí. Choco Antelo. A ver, Jiménez, Maldonado, Cabrera era el paraguayo Antonio Cabrera había jugado en Junín. Pero Antonio no estuvo en ese clásico. Yo tengo aquí unos datos que precisamente los traje de mi carpeta. En Oriente Petrolero, Jiménez, por ejemplo, Eduardo Bravo, Kichiví, que vino de la U. Era marcador central, ¿no es cierto? Choco Antelo, Pablo Vargas, que estaba recién apareciendo, estaba Kelo Vargas. Luego lo tenemos también a Pacho Flores, Maldonado, Dedé. Walter Vanegas también fue integrante de ese Oriente. ¿Qué jugador, no? Claro, Walter Vanegas era goleador, era un jugador de mucha fuerza en el ataque, al igual que el cotudo Freddy Chaín, ¿no es cierto? Sí. Es de esa época también. Son de 69. Claro, 69, 70, pero Walter estuvo en este clásico del 70, jugó ese clásico, y jugó Toniño, jugó Mariusín Méndez y también Rolando Justiniano, estuvieron en ese clásico. Y en Blooming estuvieron Bramini, estuvo Rojas, estamos hablando de Hugo Rojas, ¿no? De Hugo Rojas, ya. ¿no es cierto? Después de Jovino Mendoza, Rodríguez, Epson, estaba el Choco Landívar, luego Benquique, estaba también en ese clásico José Pedro Callaú. A ese no lo ubico. Era excelente jugador. Después el Chico Villa y el zurdo Gutiérrez. ¿Has escuchado hablar de su Gutiérrez? Juan Gutiérrez. Era un muchacho de la época también de Loco Menacho, César Menacho, que también eran de los jugadores de Blooming en aquella época. Pero ese fue el equipo, este fue el equipo en realidad del 70. Entonces, claro que habían variantes, ¿no? Indudablemente. Claro, porque 70. Pero ahí se destacaban nítidamente pues las figuras de los ataques. ¿Por qué hay 7 goles en ese clásico? ¿No es cierto? Bramini y Castedo llegan a jugar en Blooming porque Elvin Frey estaba lesionado. Lo había lesionado Silvio Rojas. Claro, que sí, precisamente ahí estuvo, claro, Silvio Rojas. Mucha gente dice, Silvio Rojas, pero si Silvio Rojas era el puntero izquierdo de Blooming, no, este es otro Silvio Rojas, este es argentino. Que terminó jugando en Aurora, en Cochabamba, pero sin el éxito de lo que hizo en Oriente. En Oriente fue su mejor época, indudablemente, ¿no? Que tampoco no era un gran goleador, ¿no es cierto? Pero tenía... ¿Cuántos goles hizo? 20 tantos goles. Pero si tomamos en consideración lo que ahora son los goleadores, bueno... Dicen que en aquella época había más fuerza, quizás, ¿no? El fútbol era más abierto, ¿no? Había más ataque. Era más abierto, no había mucha marca, ¿no es cierto? Pero para mí es la mejor época
Y toda la gente, quizás los más jóvenes se recuerdan también, bueno, de ese trío pues de Oriente Petrolero, ¿no? De Jesús, Toninho y Dedé. Entonces, uno va comparando. Yo tengo el privilegio de vivir todas las épocas del fútbol, de esa época hasta ahora. Entonces yo hago un análisis. ¿Usted transmite su primer partido cuándo? Yo comencé a relatar en el 66, en Radio Amboró. Ahí comencé yo a relatar. ¿Con quiénes? Y yo comencé haciendo puesto 2 en la cancha. A mí Hugo Díaz, ¿con la mesita en la cancha? No, ya teníamos la... Claro, antes, digamos... En realidad yo no relataba, pero yo por ejemplo, le ayudé a Raúl Polar, que fue el primer relator. Usted estuvo con Polar, época. Claro. No, pero no, yo no fue era... un privilegio. Pero no era relator, ¿no es cierto? Y lógicamente, tampoco, digamos, Raúl lo tomó en serio. Pero, como no había más quien lo haga, y él fue futbolista porque vino a Always Ready, igual que Primo Gadea, fueron en Always Ready. Entonces, bueno, lo acompañamos, porque en esa época Raúl era comerciante, viajaba a Colombia, volvía y todas esas cosas, sí. Y venía y bueno, y a veces bueno, y relataba los partidos, pues, ¿no? Que no era permanente, digamos, el relato que hacíamos en Grigotá, porque estábamos sujetos. Además había que tirar cable desde ahí hasta la radio, ¿no? Claro, nosotros hicimos un cableo de Grigotá hasta el estadio, que parece increíble. Y claro, con la colaboración de don Alfredo Plasman, que era el dueño de los teléfonos en esa época. Entonces utilizamos los postes que él tenía para su cableado de los teléfonos. Entonces llegamos a tener, increíble, así se transmitió. Y con unos teléfonos de este tamaño que en Cotas ustedes los van a encontrar en esos teléfonos, ahí están, esos teléfonos, que es una historia, ¿no es cierto? Cuando comienza la telefonía en Santa Cruz, entonces un teléfono de este tamaño así. Entonces, dábamos la cuerda, era con cuerda y llegábamos nosotros con la señal hasta los estudios. ¿Con cuerda? Claro, a nosotros nos hacía, digamos, el enlace, nos hacía don Alfredo Plasman, con su empresa que tenía telefónica. ¡Qué bárbaro! Así se transmitió, claro, así.